Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a continuar con los estudios bíblicos sobre todo, bueno, lo he titulado Pasión de Cristo, pero se refiere a todo el contexto en el cual se suscitan una serie de acontecimientos o de situaciones en las cuales Jesús, pero también sus discípulos y discípulas, se ven expuestos. Y lo importante de aquí es descubrir que cómo responde Jesús frente a cada situación, cómo responde Jesús frente a cada acontecimiento, con los diferentes públicos o personas que va interactuando Jesús en el cumplimiento de su misión. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, esta noche te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Te agradecemos porque tu presencia nos anima, nos ayuda, nos reconforta también. Pero también tu presencia nos hace reflexionar en todo el sacrificio que hiciste para ofrecernos salvación y vida eterna. Queremos suplicarte tu bendición, tu sabiduría para poder reflexionar en tu palabra y saber cómo hacer tu voluntad en esta época y en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. En esta época de Cuaresma, o de unos le llaman Cuaresma, otros Cuaresma, Pasión, muerte y resurrección de Jesús, hemos estado estudiando algunos textos bíblicos que nos ejemplifican diversas situaciones o diversas situaciones en las cuales Jesús experimenta diversos tipos de trampas, ataques y también por parte de principalmente de los líderes de la religión judía. Y estos, a su vez, en esas situaciones, ahí están a los que después se le llamó apóstoles y también a quienes, y los discípulos y discípulos de Jesús. Es importante reflexionar en este contexto de las situaciones, porque para darnos cuenta de que la muerte de Jesús no es una muerte que fue diseñada de una manera determinada, que haciendo Jesús lo que hiciera no la podía evitar, sino que al contrario, cuando Jesús entiende la misión y también responde a la misión que le encarga Dios, su Padre, entonces precisamente vemos ahí cómo son las consecuencias del cumplimiento de la misión de Dios. En este sentido, Jesús va respondiendo a la gente con la que va interactuando de diversas maneras. No siempre responde de la misma manera. Jesús fue expuesto a trampas, a situaciones planificadas por parte de los religiosos de esa época. Me refiero a fariseos principalmente, escribas, entre otros, que mantuvieron una constante actitud para deshacerse de Jesús. Cuando logran identificar a Jesús y reconocer lo que Jesús está enseñando y haciendo, entonces toman la decisión de asesinarlo. Y esto tiene consecuencias, ¿verdad? Ellos van, si se fijan en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va identificando esto, se va evidenciando esto. Entonces los religiosos de esa época no es una cuestión de que, haciendo un análisis superficial de la actitud de los religiosos de esa época, del liderazgo de los religiosos de esa época, estos religiosos aparentemente nos dan la impresión
de que son un poco torpes, haciendo un análisis superficial. Sin embargo, no lo es, no lo son. En todo lo contrario, el esfuerzo que hacen estos es un esfuerzo constante, sistemático, pero sobre todas las cosas constante, en donde van reuniendo, según ellos, evidencias, van reuniendo conocimiento de parte de Jesús, de lo que enseña y de lo que hace, para ir argumentando, para ir documentando. Ahora hablamos mucho de recabar evidencias, de registrar evidencias que le vayan a permitir a un futuro determinado la argumentación suficiente, según los líderes religiosos, para poder apresar y asesinar a Jesús, ¿verdad? Desde la perspectiva de los religiosos, es un asesinato. Entonces, así es que uno aparentemente, cuando uno lee de manera superficial estos textos, uno puede tener esa impresión de que estos líderes fueron un tanto torpes para eso, pero no. No, fue algo muy bien planeado, muy confabulado, y en donde imagínense que fueron capaces hasta de infiltrar gente en el círculo más cercano de Jesús. ¿A través de qué? De soborno. Pues, a través de eso. Quiero invitarles a leer el texto, pero vamos a ir primero a los versículos que están un poco antes del texto que nos va a ocupar ahora. Del 48 al 50 dice: respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió entonces Jesús: yo no tengo demonio, más bien honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y la juzga. Ahí me gustaría que todo el capítulo 8 en Juan es un capítulo en donde nos va a dejar tanta información para ir viendo cómo es el proceso de ir confabulando, recabando evidencias, supuestamente por los líderes religiosos, de ir recabando información, de ir conociendo quién es Jesús, qué dice, qué enseña, qué hace, con quiénes anda. Todo eso son detalles que aparecen en los evangelios. Esos son detalles, son información que para esos religiosos era importante. Para nosotros también debe de ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados a estudiar los evangelios. Somos llamados a estudiar los evangelios que podemos entonces identificar ahí cuál es la respuesta. Quiero invitarlos a buscar en el capítulo 8 el versículo 30, que dice: mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Si uno va un poco más atrás, aparece también en el versículo 12, Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo, etc. Ahí está involucrado también los fariseos. En el versículo 30, a mí me llama mucho la atención que después de él hablar sobre todo este contenido de enseñanzas, dice en el versículo 30, mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el 31, por lo tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. O sea, todos entonces están involucrados en esto. Hay muchos judíos ahí, muchos religiosos también, conocedores supuestamente de la ley. Y entonces aquí el evangelista, o sea, Juan,
plantea esto, ¿verdad? De que hay gente que le está escuchando, que cree en él. Aquí llama la atención dos cosas. Uno, en la cantidad, muchos. Y también la procedencia de su concepción, judíos. Entonces, en el versículo 37, también, este ejercicio solamente es para ver el contexto literario, ¿verdad? En el versículo 37 dice, sé que son descendientes de Abraham, dice Jesús. Sin embargo, procuran matarme, porque ni mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, ahí, para mí, Jesús está siendo un poco... El evangelista registra en el 30 y en el 31 de que estos judíos le creen. ¿Será cierto que le creen? Entonces en el versículo 37, Jesús entonces es lo que plantea. Sé que son descendientes de Abraham, o sea, yo lo sé. Sin embargo, procuran matarme. Y siendo descendientes de Abraham, procuran matarle, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Esas son palabras que desde una perspectiva no significan nada, pero desde la perspectiva religiosa, teológica, conceptual de Dios, de la ley, sí significa mucho en ese contexto. Eso es, en el versículo 38, sigue Jesús diciendo, yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. En este sentido, ahí Jesús lo que está haciendo es una división, porque está identificándoles y también está mostrándose, compartiéndoles su identidad. Es sumamente interesante este debate, esta conversación, si le podemos llamar, ¿verdad? Que es todo un proceso de enseñanza. Es todo un proceso de enseñanza donde Jesús está enseñándole a los judíos en esa época. Jesús está diciendo, sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, esos descendientes de Abraham lo quieren matar a Jesús. Y Jesús entonces va más allá también, profundizando el diálogo y la enseñanza. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, o sea, con Dios. Pero ahí le dice y los identifica a ellos, ¿verdad? O sea, ellos ¿qué es lo que hacen? Ellos lo hacen lo que han oído, pero de parte del Padre de ellos, no de parte de Dios, realmente. Allí Jesús está planteándoles posiblemente que ellos no saben quién es Dios. Con mi interpretación, ¿verdad? Esto es una interpretación nada más. Es una propuesta de interpretación mía. El hermano Slay, en el libro que hace sobre el comentario El Evangelio de Juan, allí plantea algo que para mí es bastante importante. Él, parafraseándolo, dice, cuando una persona o un creyente en Dios comprende la voluntad de Dios y la asume, entonces eso consecuentemente se va haciendo una práctica constante, no una costumbre, sino una práctica consciente y constante. En la medida de que uno comprende la voluntad de Dios, en la medida de que uno entiende la revelación de un mensaje de Dios a través de la palabra, entonces eso se va haciendo como una práctica. Y a medida uno lo va practicando y lo va haciendo constantemente, eso se va haciendo más frecuente. Él no dice la palabra fácil, pero sí se va haciendo un poco más posible, más frecuentemente posible.
Sin embargo, dice el hermano Slay, cuando la persona rechaza la revelación de Dios, cuando rechaza la voluntad de Dios, igualmente se va haciendo una práctica constante, cotidiana y posible y frecuente el rechazo. O sea, si uno se abre a la voluntad de Dios, a la manifestación de Dios, a la enseñanza de Dios, eso se va haciendo una práctica, una práctica. No es fácil, pero se va haciendo más posible, más frecuentemente posible. Pero también, si uno se coloca en la posición de rechazar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, la revelación de Dios, también se le vuelve a eso. Una práctica frecuente, el rechazo. Se depende de uno también. ¿Cuál es la actitud mía frente a eso? Pero ahora volvamos al texto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud de la gente, de los judíos? ¿Cuál es la actitud de ellos? El diálogo entre Jesús y los judíos de todo este capítulo 8 constituye una revelación, a mi entender. Primero, Jesús con cada palabra, con cada acción, va enseñando a los judíos, va revelándose a ellos, va diciéndoles quién es Él, de dónde viene Él, quién lo envió. Y entonces Jesús, va diciendo eso, yo vengo del Padre, el Padre me envió. Recurrentemente en todo este capítulo 8, Jesús va insistiendo en eso, insistiéndole en eso. Entonces, Jesús va revelándose a ellos. No es que se va escondiendo. La capacidad de entender la revelación o de rechazar la revelación está en uno, no en Jesús. En ese caso, está en los judíos que lo oyen, judíos que lo ven, judíos que escuchan, que experimentan lo que Él hace. Porque Jesús no solo da señales. Si se fijan en los 4 evangelios, eso de las señales lo hablé el jueves pasado, ¿verdad? Que en el Evangelio según Juan, las señales son cosas que en la actualidad decimos nosotros milagros. Pero ahí son señales. ¿Señales de qué? Del reino de Dios. Esos son. Entonces, las señales puede ser que para alguna gente teniendo ojos no lo veían. Y por eso lo plantea Jesús en un momento determinado. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos pero no oyen. O sea, no entienden, no comprenden. Pero ¿por qué no lo comprenden? Que lo voy a hablar un poco más adelante de eso. Entonces Jesús, en todo ese capítulo 8, se revela a los judíos, tanto con lo que enseña, con lo que dice, principalmente con eso, y también particularmente con lo que hace, con las señales. Les hace revelar cuál es la identidad de Jesús, cuál es su procedencia. Y hay que entender eso también, ¿verdad? Los judíos tenían que entender eso, de que todo lo que Jesús enseñaba y hacía, identificaba de dónde venía. Identificaba también a quién le había enviado a hacer y enseñar eso, que era su Padre, o sea, que era Dios. En la medida de que Jesús enseña las buenas nuevas del reino de Dios, porque eso es lo que enseña Jesús, y eso no hay que perderlo. No hay que perderlo ni divagarse en otro tipo de cosas, ¿verdad? Lo que Jesús viene a enseñar es el reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios. Y en la medida entonces que Jesús enseña esas buenas nuevas, y en la medida de que Jesús también haga las señales de ese mismo reino de Dios, va a dar a conocer quién es su Padre. ¿Quién es Él? ¿Quién es su Padre? ¿De dónde viene Jesús? ¿Y cuál es la misión de Jesús? Entonces,
Jesús está haciendo todo eso particularmente en el capítulo 8. Lo hace en todo el Evangelio, por supuesto. Pero como solo esta sección es la que nos ocupa ahora, ¿verdad? Entonces, Jesús ha venido enseñando eso antes del versículo 51, ¿verdad? Que es la sección que nos toca ahora. Entonces ha venido enseñando todo ese tipo de cosas. ¿Cómo responden los judíos? Ahora, los versículos del 48 al 50, prácticamente, y anteriormente ha dicho también, este está loco, ¿verdad? O sea, ¿cómo responden los judíos? Que Jesús está loco, que Jesús tiene demonio y que Jesús es samaritano. O sea, loco, endemoniado y algo hereje, según los judíos, según los judíos. O sea, este no está en nada, o sea, Jesús. Así responden los judíos. O sea, no entienden eso, ¿verdad? Escucha, pero no comprende los judíos. Entonces yo me pongo a pensar y le pregunto al texto. Y entonces lo que dice el versículo 30, de que mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él, ¿realmente creyeron? O en el versículo 31, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, a los judíos que decían haber creído en él, ¿creyeron realmente? Porque después se da ese debate de Abraham, que somos hijos de Abraham, que ya lo vamos a ver más adelante también. Lo han acusado de ser samaritano y de ser endemoniado, ¿verdad? Entonces Jesús responde en el versículo 51, de cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Entonces en el 52, los judíos al escuchar eso que dice Jesús, de que la muerte, nunca verá la muerte para siempre. Entonces, los judíos dicen, ahora sabemos que tiene demonio. O sea que tenés un demonio, ¿verdad? En otras palabras, sos un endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú decís, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. Me hizo recordar también a Nicodemo, de eso de nacer de nuevo. Y hay una posibilidad de que uno se pueda poner a pensar en esto y decir, es que Jesús hablaba muy elevado. Yo creo que no. Yo creo que Jesús habló de una manera muy popular, muy comprensible. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos, ciertas actitudes, ciertos conocimientos que nos obstaculizan el entendimiento, nos perjudican la comprensión. Cuando no tenemos la capacidad de aprender, la actitud de aprender, nunca aprendemos. Si uno no quiere aprender, no aprende nada en lo absoluto, nada absolutamente. Porque uno se fija en los trabajos. En los trabajos, aunque uno sepa de determinado tema que en esa organización o esa empresa se realiza, o ese centro se realiza, pero lo que uno aprende uno sabe de lo que se hace, pero cómo lo hace esa empresa no lo sabe, y entonces uno llega a aprender. Y a veces, muchas veces, uno aprende a mejorar el conocimiento previo que tiene, donde uno está laborando. Lo han acusado entonces a Jesús de varias cosas, de varias cosas. La gente le debate este tipo de cosas. Pero entonces, ¿por qué no comprenden a Jesús? Yo me pregunto, ¿por qué no comprenden a Jesús? Escuchándolo, pero no lo comprenden. Viéndolo, oyéndolo, pero no lo entienden. Entonces, alguien pudiese pensar, ¿verdad? ¿Por qué es que estos judíos no comprendieron a Jesús en ese momento?
Uno podría decir de manera muy rápida, por su pecado. Y podría ser que sea cierta la respuesta, pero pecado es muy genérico y muy general. Entonces hay que hacerlo más particular. Entonces traigo un par de posibilidades. Uno es por la soberbia. La soberbia tiene la capacidad de, como decíamos antes, ¿verdad? Se me tupe la mente. Con la soberbia sirve muchas veces para, me posibilita no utilizar el cerebro adecuadamente, la soberbia. Entonces, puede ser que sea eso, podría ser, pero también podría ser el total desinterés de escudriñar las escrituras que tuvieron esos judíos. Y lo que pasa es que no lograron escudriñarlas, la ley, los profetas, que realmente quizás tuvieron demasiado desinterés, desplicencia por estudiarla. Y creyeron que la religiosidad bastaba para eso. El cumplimiento de los preceptos religiosos era suficiente para eso. Y no aprender a reflexionar de la ley y los profetas, posiblemente. Y que por eso no logran entender lo que está hablando Jesús. Porque no es nada nuevo lo que está hablando Jesús. Entonces, en el versículo 52 lo vuelven a acusar. Pero ahora como que ellos tuvieran la certeza. Ahora sabemos. Ahora sí sabemos que tiene demonio. O sea, no nos cabe más la menor duda, en otras palabras. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que si alguno guarda mi palabra, no gustará muerte para siempre. Me recordaba, yo les estaba diciendo que me recordaba esa parte a Nicodemo y su también incapacidad de comprender qué es eso de nacer de nuevo. Mucha gente en la actualidad tampoco entiende eso de nacer de nuevo. ¿Por qué es que no lo entendemos ahora? Hay algo de comprensión porque no lo entendían en esa época. Algo de comprensión. Pero ahora no. Ahora no tenemos ningún argumento como para no comprender qué es eso de nacer de nuevo. Entonces en el versículo 53 dice Jesús, ¿eres tú acá, no, perdón, ellos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? ¿O los profetas quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Una pregunta directa. Una pregunta directa que Jesús ya ha respondido anteriormente. Ha respondido diciendo de dónde viene Él, con quién ha estado, quién lo envió. Entonces en el 54 dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y Jesús entonces ya lo está otra vez ubicando a ellos. Ustedes dicen es nuestro Dios. ¿Será que es cierto que los judíos asumían a Dios como verdadero Dios? ¿Le obedecían a Dios? ¿Cumplían la voluntad de Dios? No los preceptos religiosos, la voluntad de Dios. Entonces, ¿y ustedes no lo conocen? Dice Jesús. Y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. En el versículo 55, Jesús está utilizando ese verbo guardar, que es muy recurrente en el Nuevo Testamento. Guardar no es esconder, como ya lo he dicho en otras ocasiones.
Guardar no es agarrar algo y esconderlo para la vista pública. No es atesorar en el sentido de esconder, sino que guardar es comprender y ponerlo en práctica. Guardar es entender y vivirlo, eso. Eso es guardar en el término griego. Entonces, primero lo que hace Jesús ahí es diciéndole, no, realmente ustedes no conocen a Dios. Por eso es una hipótesis que tengo yo de que posiblemente no lo comprenden a Dios por la desplicencia, el desinterés de escudriñar la ley y los profetas. O sea, no estudiaron eso, no escudriñaron eso y por lo tanto no conocen a Dios. Por lo tanto, Dios no es su Padre. Y por lo tanto, para ellos Dios no es su Dios. Entonces, quizás tienen fe en lo que ellos se imaginan que es Dios, pero esa imaginación no está basada en la reflexión de la ley y de los profetas. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad. Por eso es que dice Jesús eso, ¿verdad? Es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen realmente. No lo conocen. Actualmente, también podríamos nosotros tener la misma experiencia de no conocer a Dios. Es posible. Es posible. En la época actual, en la iglesia cristiana en general me refiero. Es probable que en la iglesia cristiana en general hayan sectores dentro de la iglesia que no conozcan a Dios. ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Está basado en qué en la actualidad? ¿En la escritura? ¿O en lo que dice un predicador? ¿O un líder de iglesia? ¿En qué está basado? ¿En qué está basado nuestro conocimiento de Dios? ¿En la reflexión de su palabra? ¿O en el escuchar reflexiones de otras personas? Y creer esas reflexiones así. Entonces, también Jesús dice, ¿eres tú acaso, dice Jesús en el 55, si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes? O sea, Jesús también está planteándoles ahí de que no solamente ignoran quién es Dios, sino que además mienten sobre eso, sobre quién es Dios. Entonces, y también dice, yo no soy mentiroso como estos judíos, dice Jesús. Si yo no dijera de quién es Él y de dónde vengo, sería mentiroso como ellos. En el 56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿verdad? Aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. A mí todo este diálogo, todo este debate, diálogo, me recuerda mucho al debate y el diálogo entre Jesús y Nicodemo, también en el mismo Evangelio. ¿Cómo es que acaso uno puede meterse otra vez en el vientre de la madre para poder volver a nacer? ¿Verdad? Y Nicodemo no era ningún sencillo también. No, él era una persona que tenía un cargo de liderazgo, pero también tenía una preparación, pues, ¿verdad? O sea, el hecho de que depende entonces de que puedan entender a Jesús y otros no puedan entender a Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Los judíos se han quedado en un ambiente, en un nivel que no es el que está hablando Jesús, en una frecuencia
equivocada a la de Jesús. No lo están siguiendo en la comprensión. No están siguiendo la enseñanza de Jesús. Jesús está, tampoco el objetivo de Jesús es aplastarlos. Si se fijan, la actitud de Jesús es de enseñarles. Jesús no tiene como objetivo vencerlos en el debate, quedar como el que sí sabe, ¿verdad? Sino que está provocando también ese diálogo para la comprensión. No, supongo yo también, de que el objetivo de Jesús es enseñarles quién es Él. Entonces por eso responde, de cierto les digo, que yo antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Eso me hace pensar a mí de que el debate no era tan tranquilo, ¿verdad? Se enardecieron. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿de qué se enardecieron? ¿De qué se conflictuaron? ¿De que les insultara a Abraham? ¿Cómo es que los insultó Abraham Jesús? Jesús no insulta a Abraham en ningún momento. A ellos sí les está diciendo que son mentirosos, pero le está diciendo una realidad. Jesús les está diciendo una realidad. Le pregunta también Jesús a ellos, ¿realmente lo conocen a Dios? Y ellos entonces agarran piedras y para tirársela, ¿verdad? No es una actitud de lanzar piedras para solo golpearlo, ¿verdad? Sino que podría ser, no lo dice el texto, pero el agarrar piedras es para dañarlo, para dañarlo. Ahora bien, en el versículo 59 dice otra vez, entonces tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y en el versículo 30 decía que mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Y en el 31 Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Acaso creyeron en Jesús? ¿En qué creyeron de Jesús? ¿En sus señales nada más? Ahora a veces escucho a algunas personas que van a la iglesia, a alguna iglesia, decir de que nosotros estamos solamente para recibir las bendiciones de Dios. Todo creyente debe, unos dicen de pedir, otros de exigir a Dios el cumplimiento de sus promesas para su pueblo, ¿verdad? Que Dios tenga promesa, no lo dudo, porque hay ahí, ¿verdad? Que Él va a estar siempre con nosotros, es una promesa, ¿verdad? Pero que solamente esté eso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, no es cierto, tampoco. ¿Cuál es el papel entonces de todo creyente? En Jesús, de todo creyente en Dios. ¿Cuál es el llamado constante, recurrente en toda la Biblia? Recurrente, constante, es de escudriñar la palabra de Dios y guardarla. O sea, comprenderla, asumirla, vivirla, practicarla. La palabra es aguardar, eso ya les decía eso que es el significado en griego, ¿verdad? Entonces, escuchar a Jesús es una tarea difícil. Escuchar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es una tarea, no es una tarea fácil, no es tan rápido ni tan fácil, pero sí requiere de algo de tiempo. Lo que primero requiere es voluntad de hacerlo, de poder entonces dedicar un tiempo. No tienen que ser horas tampoco para eso.
Uno puede hacerlo directamente con el texto bíblico, con la Biblia, en otras palabras. Uno puede acercarse a la Biblia, reflexionar en ella, escudriñar en ella y entonces extraer de ella cuál es el mensaje de Dios. En este caso, para mí y en cada uno de ustedes. Y cumplirlo. Ese ejercicio es un ejercicio constante, permanente y fundamental para toda persona que cree en Jesús, que cree en Dios. Ahora bien, ¿por qué los judíos, escuchando a Jesús, no lo comprenden? ¿Por qué los judíos, oyendo a Jesús, no lo entienden? No le entienden. Entonces yo ponía dos posibilidades que se me ocurrían a mí, ¿verdad? Podría ser la soberbia. Son muy celosos, como que si somos herederos de Abraham, ¿verdad? Y todo. Como que fuera una sola dinastía. Y como que todo el proyecto de Dios, del reino de Dios, es una cuestión étnica. Nunca fue étnica. Nunca. Etnia me refiero a a una cultura determinada, a un país determinado. Nunca fue ese proyecto, ni en el Antiguo Testamento ni ahora, mucho menos ahora. Eh, Todo el proyecto de Dios, del reino de Dios, ha sido para todos los demás pueblos del mundo. Podría ser la soberbia de creernos herederos de Dios, herederos de la voluntad de Dios, de creernos los únicos herederos del actuar de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero también podría ser el desinterés o la desplicencia de no escudriñar la palabra de Dios. Y es posible que por esas dos cosas los judíos no entienden a Jesús. Jesús está siendo transparente y está siendo claro. Les está diciendo de que Él ha venido del Padre, de Dios, que lo conoce. Y todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, lo hace precisamente en cumplimiento por el cumplimiento de la misión que Él, su Padre, le ha encomendado hacer. En este sentido, entonces, este es el contexto. En este texto, este es el contexto violento de bloqueo mental, de que no quieren entenderle a Jesús, por más que Él habló, por más que Él demostró, los judíos se mantienen cerrados a la palabra de Jesús, pero también Jesús les está revelando que tampoco Dios está con ellos. Y entonces los está llamando a eso, a la comprensión esa. Ellos en lugar de entender, se bloquean y entonces empiezan a juzgar a Jesús y decir, estás loco, ¿verdad? Vos sos endemoniado, vos sos samaritano, vos no sos de nosotros, sos de los aquellos paganos, ¿verdad? Con los que tenían la bronca histórica. Entonces, en este sentido, se cierran a Jesús. No le dan chance, no se dan ellos, los judíos, no se dan la oportunidad de conocer al Mesías, o sea, al Cristo. No se dieron la oportunidad. La oportunidad la tuvieron, pero ellos no aprovecharon esa oportunidad por bloqueos mentales, por soberbias de carácter, por intereses que no tenían nada que ver con la fe. ¿Lo mismo pasa ahora? ¿Será que acaso ahora experimentamos también lo mismo? ¿Dónde podemos encontrar el espacio, como decía Gustavo Gutiérrez en su libro Beber en su propio pozo, ¿verdad? ¿De dónde nosotros vamos a sacar agua? O sea, hablando figuradamente, ¿verdad?
¿Dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, por supuesto. Dios se manifiesta actualmente en la realidad social, familiar, individual, eclesial. En todas partes se manifiesta Dios actualmente. Pero es posible que esos actuares de Dios pasen desapercibidos por mí. ¿Por qué no puedo identificar a Dios ahora? ¿Será por soberbia o porque no he estudiado la palabra de Dios? Y por lo tanto no tengo, como decíamos, ¿verdad? Antes, claves hermenéuticas, información necesaria para poder interpretar los signos de este tiempo, que no tienen nada que ver con los del fin del mundo, ¿verdad? Como estuvimos hablando el domingo pasado, sino me refiero a nuestra cotidianidad, a nuestra vida familiar, a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida social, vecinal, que Dios se manifiesta. Dios sigue actuando, sigue actuando. Por eso es que precisamente le pedimos, pues, lo solicitamos su intervención, su ayuda, para que nos pueda permitir poder recibir la bendición de Dios. ¿Por qué entonces en la actualidad nos cuesta tanto entender a Dios? ¿Es que Dios es absoluto, incomprensible? Es inmenso, pues, ¿verdad? Eso sí, nuestra mente es finita, pero la de Dios no, ¿verdad? Dios es infinito. Sin embargo, Dios nos ha dado la palabra de Dios también, que ha sido escrita, inspirada por su Santo Espíritu, que constituye el testimonio de un montón de personas de fe, de un montón de personas que quisieron boicotear a las personas de fe, de un montón de manifestaciones, cientos, miles de manifestaciones que están escritas ahí, que podemos, la Biblia, quizás la vida no nos alcanzaría para estudiarla profundamente, ¿verdad? Pero precisamente por eso tenemos que empezar. Y precisamente la palabra de Dios escrita es la que nos posibilita herramientas, información, testimonio importante, clave, para poder entonces ir descubriendo a ese Dios. Y que ese Dios sea mi Dios. Y yo, pueblo de Dios. En la actualidad entonces, en ese momento histórico, Jesús, al final, en el versículo 59, hay más gente que quiere dañarlo, que quiere asesinarlo, que quiere violentarlo. ¿Porque los insultó? No. ¿Porque es un hereje? No. ¿Porque quiso algo malo para los judíos? Tampoco. El problema no está en Jesús. El problema está en lo que pensaba la gente. ¿En quién creía esa gente? En lo manipulable que era la gente. Ese era el problema. Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿por qué creen ustedes que ellos no lo entendieron? Y yo dije, quizás alguien ha de estar pensando por su pecado, ¿cierto? Sí, yo completamente estoy de acuerdo. Entonces es por el pecado. Pero el pecado tiene nombre, tiene apellido. El pecado es algo ambiguo, el concepto. Hay que particularizarlo y se encuentra. ¿Qué nos hace falta entonces para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué nos hace falta para seguir conociendo la voluntad de Dios? Porque no es que no la conozcamos, ¿verdad? Sino que tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que entonces dedicar un tiempo para eso.
Jesús mismo dice aquí en el texto, si queremos tener vida, entonces tenemos que acudir a Él, porque Él es el proveedor de nuestra vida. Él está hablando no de la vida esta física, sino que está hablando de la próxima vida. Entonces, Jesús es el dador de la vida. En el capítulo 8 también, anteriormente, en el 12, versículo 12, dice, yo soy la luz de este mundo. Pero también más adelante va a decir, yo soy la vida. Todo aquel que quiera acuda vida, tiene que acudir a Él. Todo aquel que quiera luz, tiene que acudir a Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, este es el contexto. No es un contexto agradable, realmente, sino que de rechazo a Jesús, de boicot a Jesús, de amenaza, de atentados en contra de la integridad física de Jesús, de violencia. Ese es el contexto. No fue fácil la vida de Jesús. No, la crucifixión no fue lo único difícil de Jesús. Ni la captura ni la tortura fue lo único difícil, sino que también esto, ¿verdad? Ahora, nosotros como iglesia ahora, y en esta época de Cuaresma, tenemos que reflexionar en ese tipo de cosas. Reflexionar en el contexto de Jesús. Y cómo hacer que nosotros aprendamos de ese contexto, aprendamos de los judíos a no parecernos a Él, a ellos, a aprender de Jesús para aprender a hacer la voluntad de Jesús. Por eso es que queremos conocer a Dios, por eso es que necesitamos conocer a Jesús, porque tenemos que hacer la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque somos creyentes en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en ellos. Si tenemos fe en Jesús, si creo en Jesús, voy a hacer la voluntad de Él. Entonces, ese es nuestro camino como iglesia. Eso es nuestro camino como creyente en Jesús. La soberbia no tiene nada que ver con los cristianos de actualmente, ni con el desinterés de aprender de la palabra de Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te queremos agradecer. Te queremos agradecer porque siempre nos invitas a aprender de ti y solamente de ti, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. En ti encontramos la luz que necesitamos para nuestras vidas, pero también en ti encontramos la sal de nuestra vida. En ti encontramos salvación y vida eterna. En nadie más, en ninguna religión encontramos eso, solamente a través de ti. Ayúdanos a seguir siempre en tu camino, a seguir siendo pueblo de Dios. Ayúdanos a servirte en gratitud por el don que nos regalaste de salvarnos de la muerte permanente. Bendícenos, cuídanos y protege a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en dificultades, que se encuentran en una dolencia, en un quebranto de salud. Te pedimos para que los restaures, les des vida, les des salud, les des alegría y les des paz. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.